abriendo nuestra Biblia. ¿Cuántos tenéis la Biblia por ahí a mano? Bueno, pues si tenéis la Biblia a mano, ir al libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Vamos a leer de los capítulos 30 y 31 algunos versículos. No vamos a leerlo entero porque son dos capítulos largos. Vamos a leer algunos pasajes, algunos versículos que nos van a servir de base para compartir lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Y que tiene que ver, como decía, con lo que acabo de compartir. Porque vamos a hablar de la confianza. Me gustaría compartir en esta noche acerca de la confianza. Así que vamos a empezar leyendo en el capítulo 30 de Isaías, los versículos del 1 al 5. Isaías 30, del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes. Todos se avergonzarán del pueblo que los aprovecha, que no los aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Ahora saltamos al versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza, refiriéndose a Israel, que su fortaleza sería estarse quietos. Versículo 15. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Versículo 18. Por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, responderá. Versículo 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare el Señor la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Amén. Y capítulo 31, vamos a leer los primeros 5 versículos. Capítulo 31. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Pero Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una.
Porque el Señor me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y así se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así el Señor de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Yo sé que para algunos ha podido ser un poco lío de profecías, advertencias, promesas. Y en realidad estos dos pasajes de Isaías son pasajes proféticos de acontecimientos que ya tuvieron lugar en la vida del pueblo de Israel, acontecimientos que tendrán lugar, que ya están teniendo lugar en la vida de la nación de Israel hoy día y que tendrán lugar en el futuro, en el reino mesiánico sobre la tierra, en el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Pero lo que el Señor quiere que recordemos y que aprendamos, que guardemos en nuestro corazón en esta noche, es que Él es digno de confianza. Dios es digno de confianza. El Señor quiere que no confiemos en Egipto, sino que confiemos en Él. La exhortación de Dios para ti y de tu Padre en esta noche para ti es: no confíes en Egipto, confía en el Señor. Amén. Dios es digno de confianza y su palabra nos enseña y nos exhorta a que confiemos en Él siempre. Quienes lo conocemos en intimidad, quienes caminamos con Él desde hace tiempo, afirmamos esto: que Dios es siempre fiel, que Dios es digno de confianza, que el Señor siempre cumple sus promesas y aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel a sí mismo y a su palabra. Amén. Aún así, es la experiencia de todos nosotros que en ocasiones dudamos. En ocasiones nos falta la fe, nos falla la confianza en Él y quizás ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en otras cosas. Quizás ponemos nuestros ojos en Egipto, buscamos ayuda en Egipto, acudimos a Egipto. Y hermanos, esto debemos recordar hoy que no agrada al Señor y que cada vez que lo hacemos trae consecuencias desastrosas para nuestra vida espiritual, nuestra vida personal y también nuestra vida como iglesia. Así que hermanos, si lo estamos haciendo, si lo estás haciendo, hoy es tiempo de mirar a Egipto. Es tiempo de dejar de mirar a Egipto y de mirar al Señor. Amén. Es de lo que nos ha hablado este pasaje tan largo y tan enrevesado. Deja de confiar en Egipto y confía solo en el Señor. Pero me gustaría, para poder llegar a la enseñanza de estos textos, que pudiésemos recordar o ver el trasfondo histórico del que nos está hablando el profeta Isaías. Si lees el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15 al 20, vas a encontrar precisamente cómo se encontraba la nación de Israel cuando Isaías está profetizando y narrando lo que Dios iba a hacer. También puedes verlo en Segunda de Crónicas, capítulo 26 al 32. En estos momentos, esa Asiria, cuya capital era Nínive, de la que nos predicaba nuestro hermano Javi la semana pasada, era la potencia que gobernaba todo el mundo conocido y que estaba amenazando el reino de Judá, es decir, el reino del sur de Israel, y a Jerusalén, su capital. Como bien escuchábamos la semana pasada, los asirios eran un pueblo cruel y despiadado que humillaban a sus enemigos. Pero por otra parte, en el sur, en Egipto, había un imperio en decadencia que luchaba todavía por quizás no perder del todo la parte de su pasado esplendoroso, que aún luchaba por mantener ese dominio sobre algunas naciones alrededor, esa gloria que antaño tuvo. En medio de esas dos naciones encontramos a Judá y encontramos a la capital de Judá, que es Jerusalén. Encontramos al pueblo que aún estaba en su tierra, puesto que el reino del norte, las 10 tribus del norte habían sido llevadas en cautiverio a Siria, a Nínive y alrededores. Encontramos una nación que tenía su templo, el templo que Salomón había construido. Una nación que tenía la ley que Dios le había dado a Moisés. Un pueblo escogido, con una ciudad escogida por Dios para revelar su nombre. Pero un pueblo lleno de corrupción, lleno de asesinatos, de codicia, de holgazanería, de indiferencia, apatía e idolatría. Una nación completamente alejada de Dios. En aquel momento el pueblo de Dios solo pensaba en el lujo, solo pensaba en la buena vida, en las riquezas
Y la religión del Dios Santo, se había contaminado con el misticismo oriental y con el culto a los ídolos. De hecho, la devoción religiosa en aquellos tiempos en Israel, en Judá, era mero formalismo. Era un culto completamente vacío, un culto sin corazón, donde predominaba incluso la adoración a otros dioses. Hasta tal punto que los reyes que peor se comportaron llegaron a levantar estatuas de dioses paganos en el templo. Adoraban a la luna, a las estrellas, a los demonios, en el mismo atrio del templo que Salomón había construido para Jehová el Señor. Y en medio de ese ambiente, Isaías es enviado a profetizar. Es más, el pueblo de Dios estaba lleno de agoreros, lleno de adivinos, de brujos, que tenían muchos clientes, y la vida nacional, la vida de la nación, del pueblo de Dios, estaba impregnada de orgullo, de autocomplacencia y de una autosuficiencia que les llevaba a no depender. Se olvidaban de que seguían dependiendo del Señor. Yo no sé a vosotros, pero esto en muchos aspectos me recuerda a lo que hoy podemos ver en muchos lugares y en muchas ocasiones. Me recuerda a la vida de muchos creyentes que viven sin depender del Señor, que viven una vida religiosa vacía de contenido, sin una intimidad con el Señor cada día, que cumplen con sus rituales, que cumplen con sus obligaciones religiosas, pero cuyo corazón está lejos del Señor, lleno de ídolos, lleno de ambiciones, lleno de preocupaciones y de cosas que tienen más que ver con este mundo y no con las cosas del Señor. Ese era el ambiente con el que se encontraba Isaías. Isaías nació en Jerusalén en torno al año 760 a.C. Y él desarrolló su ministerio en Jerusalén y alrededores. De hecho, él provenía de una familia importante, sacerdotal, y tenía contacto con todos los reyes y con los sacerdotes del templo de Jerusalén. Si leemos, como decía, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, del 15 al 20, del 26 al 32 de ambos libros, vemos que en el periodo que Isaías desarrolló su ministerio, hubo cuatro reyes diferentes. Isaías estuvo profetizando, enseñando y ministrando al pueblo durante casi 60 años. Fijaros lo que pudo ver ese hombre. El dolor y el sufrimiento del profeta de Dios en medio de una nación que había sido escogida entre todas las naciones para glorificar y dar a conocer el nombre de Dios, y cómo se corrompía y le daba la espalda. Profetizó durante los reinados de Uzías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Y lo único que vemos a través de sus profecías es que él conocía íntimamente a Dios y quería dar a conocer ese Dios al pueblo. Quería transmitir ese conocimiento profundo, íntimo del Dios verdadero a la nación de Israel. Y lo hacía también denunciando sus pecados, denunciando sus iniquidades y advirtiendo de forma profética de las consecuencias, graves consecuencias que tendría la falta de arrepentimiento. De hecho, Manasés, que fue el peor de los reyes que tuvo Israel, que fue hijo de Ezequías, se cree, dice la tradición, que hastiado de escuchar la denuncia que el profeta hacía hacia sus pecados, Manasés llenó Jerusalén de sangre, asesinó a miles de personas y convirtió el templo de Jerusalén en un altar a los demonios. Cuando Isaías denunció a este rey, dice la tradición judía que este hombre lo cogió, lo llevó aparte y partió por la mitad con una sierra al profeta Isaías. Hasta ese punto llegó su maldad. Y yo mientras preparaba esto y recordaba las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús, al subir hacia Jerusalén para celebrar la última Pascua antes de ser entregado, dice que viniendo de Betania se fija en la ciudad y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús lamenta por esta ciudad, sabiendo que él padecería una semana después, sabiendo que Juan el Bautista había muerto también en ese lugar, sabiendo que tantos profetas habían sido enviados por el Señor para instruir, para advertir al pueblo, y muchos de ellos habían muerto apedreados, lapidados o incluso aserrados, como el propio profeta Isaías.
quizás alguien piense, wow, qué malos son los hijos de Israel, ¿no? Qué mala esa ciudad de Jerusalén. Bueno, Jerusalén lleva mucho tiempo pagando por sus pecados, pero también hemos leído que tiene promesas de restitución y de restauración. Amén. Ahora bien, al igual que viendo la condición de la nación de Israel que nos narran estos libros de la palabra, veo cómo es la condición de muchos hijos e hijas de Dios en este tiempo y en esta dispensación. Hombres y mujeres que han gustado de los deleites de la palabra, de la bendición de Dios, y cómo se regodean muchas veces en el pecado, cómo ponen su confianza en Egipto, en las cosas de este mundo, y le dan la espalda y el corazón a Dios. De esta misma forma, tantas veces yo en Jerusalén veo la iglesia de hoy día. Una iglesia tantas veces acomodada, una iglesia que no sufre. Sí, sufrimos cuando tenemos enfermedades o cuando alguien cercano sufre enfermedades, pero no sufrimos con los que sufren, no sufrimos por los que se pierden y se van al infierno, no sufrimos realmente por causa del Evangelio, sufrimos las consecuencias de nuestros errores, pero no por causa del Evangelio. Y rechazamos en muchas ocasiones a aquellos que son enviados de parte de Dios para advertir de las graves consecuencias que nuestra vida desordenada tiene. Rechazamos a hombres y mujeres que, como Juan el Bautista, vienen de parte del Señor, con humildad, quizás vestidos de pieles, sin apariencia de grandeza ni de realeza, pero vienen en el poder del Espíritu y nos advierten: iglesia, atenta, no vuelvas a Egipto, mira hacia la tierra prometida. Iglesia, atenta, no vuelvas a los pecados del pasado, mira hacia la cruz y síguela. Iglesia, atenta, no te duermas porque el enemigo de tu alma está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, buscando a aquellos que se quedan dormidos y que no velan por sus almas y por su salvación. Y es que cuando el pueblo de Dios está espiritualmente ciego y sordo, rechaza a los que Dios envía para que se vuelvan al Señor y confíen solo en Él. Es más, se ofenden, se enfadan cuando un hermano o una hermana los advierte, los amonesta, los exhorta. Se molestan cuando alguien les viene a mover y a sacudir de su comodidad. Esta era la situación del profeta Isaías y esta es la situación de tantos siervos y siervas hoy día. Por eso estoy haciendo una analogía y quiero que veamos esa analogía de lo que el Señor le dijo a su pueblo en este tiempo y lo que Dios te dice a ti y me dice a mí en este tiempo también. Pero sin olvidar esto, Dios es digno de confianza. Amén. Porque lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta: confiad en el Señor, no confiéis en Egipto, confiad en el Señor. Ahora bien, hemos visto un resumen del contexto histórico. Quiero que veamos también el contexto del texto que hemos leído para que podamos llegar a la enseñanza. De hecho, como decía al principio, estos 2 capítulos son capítulos llenos, en primer lugar, de advertencias de Dios hacia su pueblo que se encontraba en graves aprietos. ¿Por qué el pueblo está yendo hacia Egipto? Bueno, pues porque Asiria, que era el instrumento de Dios para purificar al pueblo de Israel, estaba amenazándolos. De hecho, Sennacherib había llegado hasta las puertas de Jerusalén y les había dicho: rendíos o pereceréis. Una parte del pueblo de la ciudad de Jerusalén que no se rindió. Hizo como que sí, que lo iban a hacer, pero cuando Sennacherib se vuelve hacia Nínive, hacia Asiria, huyen hacia Egipto. Huyen. Ni siquiera se quedan a luchar, como otros sí hicieron. Huyen, pensando que en Egipto iban a estar a salvo. Pensando que Egipto podría librarles de las consecuencias de su pecado. Son 2 capítulos donde hemos leído advertencias del Señor hacia su pueblo, pero también son 2 capítulos llenos de promesas de restauración para sus hijos. Amén. Porque Dios siempre que nos advierte, que nos exhorta, que nos riñe, que nos disciplina, lo hace siempre con la visión de restaurarnos, de levantarnos, de santificarnos y de hacer algo bueno en nuestras vidas. Amén. Hermanos, esto nos recuerda que cada vez que nos vamos de vacaciones espirituales, sufrimos consecuencias. Cada vez que nos relajamos en nuestra vida espiritual, el enemigo aprovecha para ganar terreno en nuestras vidas. Cada vez que no vivimos piadosamente como el Señor nos enseña en su palabra, nuestra vida entra en peligro.
Jerusalén se había rebelado contra el dominio asirio y estaba siendo amenazada de invasión y destrucción. Pero como decía, en lugar de arrepentirse de sus pecados y de buscar al Señor, huyen y se van a Egipto. Y creen que allí la mano del Señor no los podrá alcanzar. Es curioso cómo 700 años después de que Israel había sido liberado de Egipto, vuelven de nuevo a Egipto. 700 años después de haber sido liberados de la esclavitud, ese pueblo, que ya es una nación, vuelven de nuevo al lugar de donde Dios los había traído. Ahora bien, ¿qué significa Egipto? En términos bíblicos, ¿qué significa Egipto? ¿Qué simboliza Egipto? Bueno, en términos espirituales, Egipto simboliza el mundo bajo el dominio de Satanás, que es Faraón. De hecho, las plagas de Egipto que vemos en Éxodo es la lucha, ¿verdad?, entre el bien y el mal y cómo Dios siempre vence sobre cada una de las fortalezas demoníacas que gobernaban en Egipto, porque todas las plagas eran plagas que tenían que ver con los ídolos, con los dioses que había en Egipto, y Dios los humilla a todos. Egipto simboliza el mundo bajo el dominio de Satanás, simboliza el pecado, simboliza la idolatría, la inmoralidad, los placeres, las riquezas materiales y, de consecuencia, simboliza la esclavitud. Simboliza todo aquello de lo que Dios nos ha hecho libres por medio de Jesucristo. De hecho, si estudiáis la palabra, si estudiamos profundamente la palabra, el éxodo de Egipto, la liberación de Egipto es el acontecimiento que más se rememora, que más se recuerda y que más se celebra en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque es un símbolo de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Tú y yo estábamos en Egipto, estábamos en el mundo, estábamos dominados bajo el dominio del príncipe de este mundo que es Satanás. Tú y yo éramos esclavos de las cosas materiales, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de los afanes de la vida, éramos esclavos del temor, éramos esclavos de un Señor que nos subyugaba y nos condenaba a la muerte. Pero Cristo vino, nos rescató y nos llevó a la tierra prometida. Amén. Por eso el Éxodo es el acontecimiento más celebrado por el pueblo de Israel y más nombrado y celebrado también en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, porque simboliza el nacimiento, la vida en libertad en la tierra prometida. Amén. Pero qué curioso, hermanos, que siendo Dios un Dios digno de confianza, siendo el Señor un Señor que ha demostrado no solamente con el pueblo de Israel, sino con tu vida y con mi vida, que Él es digno de confianza, lo hace a través de su palabra. Lo hace a través de sus enseñanzas, pero lo muestra cada día. ¿De cuántas veces, de cuántas cosas el Señor no te ha librado? ¿Cuántas veces el Señor no ha acudido a tu ayuda y te ha rescatado del agujero donde estabas? ¿Cuántas veces el Señor, aún habiendo sido infieles, no ha hecho, no sé si oídos sordos o cómo lo ha hecho, pero ha dicho, mira, vale, no voy a mirar lo que acabas de hacer, yo voy a ir a tu ayuda y te voy a rescatar? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha perdonado 1001 veces en un día? Nos ha sanado, ha provisto para nuestras necesidades, ha traído consuelo a nuestras almas, no ha tenido en cuenta nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces Él se ha mostrado y demostrado fiel a nuestras vidas? Pero aún así, como le sucedía al pueblo de Israel, el corazón del ser humano tiende a volverse a Egipto constantemente y depositar su confianza en aquello que solo trae muerte y destrucción del alma. ¿Cuántas veces viene un problema e intentamos solucionarlo a nuestra manera? ¿Cuántas veces viene una necesidad e intentamos arreglarlo a nuestra forma? ¿Cuántas veces estamos cansados y en lugar de buscar refugio en el Señor nos refugiamos en las cosas del mundo? No, voy a desconectar, decimos. Hay que desconectar. Bueno, desconecta más del mundo y conéctate más al Señor. Verás cómo descansas mucho más. ¿Cuántas veces, en vez de mirar al Señor, no solamente cuando nos va mal, sino sobre todo cuando nos va bien, nos relajamos y volvemos a Egipto? Claro que no perdemos nuestra alma, pero muchas veces vivimos como si nunca hubiésemos sido rescatados de Egipto. El dinero, las riquezas, los bienes materiales, los placeres, los disfrutes en los que se regodeaba el pueblo de Israel son tantas veces
las aspiraciones de muchos corazones aquí, en esta tierra y en este siglo. Muchos hombres y mujeres que han conocido y gustado de las bendiciones del Señor viven solamente para el dinero, viven solamente para tener buenas vacaciones, tener una buena casa, un buen coche, tener una seguridad, tener una estabilidad. Viven para disfrutar de lo mucho que ganan, viven sencillamente para vivir una buena vida. Y yo no estoy diciendo que esto sea malo, tampoco la Biblia lo dice, pero la Biblia sí condena poner nuestra confianza en todas esas cosas. Porque lo que se esconde detrás de todo eso es una falta de desconfianza hacia el Señor. El corazón humano busca las cosas de aquí abajo para sentirse seguro, para sentirse tranquilo, para sentirse relajado, para sentirse que todo va bien. De la misma forma que Egipto traicionó a Israel. Venid, venid. Nosotros os vamos a proteger contra Asiria. Nosotros vamos a cuidaros, vamos a daros un lugar de refugio. ¿Saben lo que hicieron los egipcios cuando llegó Israel? Intentaron esclavizarlos de nuevo. Intentaron esclavizarlos de nuevo. De la misma forma que Egipto traiciona todas las cosas materiales, incluso las personas en quienes ponemos nuestra confianza aquí abajo, en lugar de ponerla en el Señor, nos acaban traicionando. Nos acaban fallando. Por eso el Señor en esta tarde nos recuerda, iglesia, no confiéis en Egipto, confiad en el Señor. Confiad en el Señor. Por muy atractiva que sea la ayuda que las cosas de aquí abajo puedan ofrecer, son falsas esperanzas. Lo compartí hace un instante. ¿Podemos fiarnos de nuestra salud? Hoy la tenemos y mañana quizás no. Muchos de nosotros conocemos al hermano Prince Parker, doctor de la Facultad de Teología. Un hombre que hace unas pocas semanas estaba en Israel haciendo de guía y llevando a grupos por un lado para otro. Pues ahora mismo está en Estados Unidos con una embolia cerebral. Y prácticamente no puede caminar, no puede comer solo, no se puede ni comunicar. Hace 2 días estaba enseñando, dando conferencias. Y los médicos le han dicho que va a estar durante 1 año, que prácticamente no va a poder valerse por sí mismo. No podemos confiar en nuestra salud, porque hoy la tenemos y mañana no. Ni siquiera podemos confiar en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí confiar porque las conocemos y viven con nosotros, pero no podemos depositar toda nuestra confianza en ellas, porque quizás hoy están, pero mañana tal vez no. En el trabajo, en las riquezas que hoy tenemos, en la seguridad y la estabilidad que este mundo ofrece. Hermanos, hermanas, Dios nos bendice para que confiemos en Él, no para que confiemos en la bendición. Porque todas esas cosas ofrecen una seguridad falsa y traicionera. Todo lo que Egipto ofrece es falso y conduce a la idolatría y al pecado. Esa seguridad te acaba corrompiendo el corazón, porque llega un punto en que en lugar de confiar en el Señor y adorarlo solo a Él, acabamos confiando en lo que tenemos aquí abajo. Y al final terminamos adorando a esas personas, adorando a esas cosas, adorando a todo eso que hemos amontonado en nuestras manos. Y esto tiene como fin último el esclavizarnos y destruir el propósito de Dios para tu vida. Porque hermanos, hermanas, Egipto en la Biblia simboliza muerte. Simboliza muerte. Así que voy concluyendo recordándote esto. No confíes en Egipto, confía en el Señor. Confía en el Señor, iglesia. El Señor es digno de confianza. Es digno de confianza. Dice el Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Y bienaventurado es doblemente feliz. El Salmo 84, 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Proverbios 28, 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El Salmo 62, 10 advierte, si se aumentan las riquezas, no confíes en ellas. Salmo 146, 3, no confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre, porque en él no hay salvación. Este fue el mensaje que Isaías quiso transmitir a Judá y a Jerusalén. Lo hemos leído. Ciertamente Egipto en vano dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería en estarse quietos.
Hermano, hermana, tu fortaleza no está en buscar soluciones a tu manera, por tu cuenta. No está en hacer las cosas como tú crees que es mejor. Nuestra fortaleza, tu fortaleza, está en quedarte quieto y reconocer que Dios es Dios. Estarnos quietos y reconocer que Él es nuestro Dios y que en sus manos estamos seguros. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No hay nada más seguro ni nada más poderoso en la vida de un hombre o una mujer que en todo tiempo se queda quieto esperando a que el Señor actúe. Cuando necesitamos su ayuda, nos quedamos quietos y confiamos en Él. Cuando hemos pecado y necesitamos su misericordia y perdón, no huimos a Egipto, nos quedamos quietos y esperamos en Él, porque Él es fiel para perdonar a todos aquellos que lo buscan de corazón sincero. Cuando estamos bien y todo nos va viento en popa y estamos prosperando, nos quedamos quietos y reconocemos que todo lo que somos y tenemos es por la mano de favor que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Pero nuestra fortaleza está en permanecer quietos delante del Señor. Le decía el primer versículo del capítulo 31. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Hermano, hermana, ese ay es una advertencia, pero es una advertencia con dolor, una advertencia con sufrimiento. Ay de aquellos que, habiendo conocido y gustado de las bendiciones del Padre, buscan seguridad en las cosas del mundo. El mundo y sus cosas pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero Jesús dijo: mis palabras no pasarán. Y el que permanece en su palabra, permanece para siempre. Amén. Así que, hermano, hermana, no importa lo que este mundo te ofrezca, confía en el Señor. No importa lo fácil o difícil que esté siendo tu vida en este momento, confía en el Señor. No busques refugio ni respuestas en el mundo ni en sus cosas. Solo con el Señor podrás vivir una vida plena, una vida satisfecha, una vida llena de propósito, porque sus promesas se cumplen en aquellos que confían solo en Él. Amén. Sus promesas se cumplen en aquellos que confían solo en Él. La nación de Israel fue escogida por el Señor para traer salvación al mundo, puesto que de ella vino el Mesías prometido. Pero fijaros cómo el diablo, que se olía el plan desde el principio, intentó acabar con ellos. Fueron a Egipto y allí intentó esclavizarlos y acabar con todos los niños varones. Pero Dios rescató a Moisés, el que fue sacado de las aguas. Y cómo el corazón del hombre, el corazón no regenerado o el corazón a veces adormecido, busca volver allá de donde el Señor lo sacó. Hermanos, hermanas, nuestro hogar está en los cielos con Jesús. Nuestra patria está en los cielos con Jesús. Nuestras riquezas están en los cielos con Jesús. Es ahí donde debemos mirar todo el tiempo, sabiendo que no hay justo que mendigue pan, sabiendo que el Señor cuida de los que son suyos, que Él conoce a los que son suyos y no los desampara, sabiendo que Él cumple su propósito en nosotros. Ayer escribía en las redes sociales y concluyo con esto, algo con lo que el Señor me está hablando. Serafín, deja de soñar y mira a la cruz. Deja de soñar y mira a la cruz. Porque el Salmo 138:8 dice así: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en ti. Y entre medias ponía esta frasecita: el Señor cumplirá, ponía mis sueños y lo tachaba. El Señor no cumplirá mis sueños. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor quiere cumplir su propósito en ti. Y para ello, mi amado hermano, mi amada hermana, debemos dejar de confiar en Egipto. Debemos dejar Egipto donde tiene que estar, en el pasado. Y mirar solamente hacia adelante, confiando en el Señor, que es el que va abriendo camino. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar, y si necesitas en esta tarde pedirle perdón al Señor porque te has dado cuenta que quizás estás confiando en Egipto, o estás queriendo volver a Egipto, o te encuentras con tu corazón en Egipto, el Señor te dice en esta tarde: no pasa nada, sal de ahí, ven a mí, arrepiéntete,
Deja atrás la idolatría, deja atrás todo aquello en lo que te refugias y en lo que confías y confía solamente en mí. Amén. Y el Señor en esta tarde va a traer consuelo y restauración a tu vida para que sigas caminando hacia adelante confiando solo en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ponemos de pie, por favor. Y después de orar, le voy a pedir a Juan, no sé si tienes el tono bueno para que podamos cantarla, y si no, pues seguro que lo encuentra. No, la canción que estabas tocando antes. Lo que pasa es que creo que estaba un poquito alta para los demás. Para los mortales está un poco alta, para ti está bien. ¿Por qué confiamos en el Señor? Porque Él es digno de confianza y porque Él nos ama. Así que vamos a orar. Y después vamos a cantar esta vieja canción que dice: tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu